oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, entre la noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Otra vez, otra vez, otra vez ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Muy bien, gracias chicos, gracias. Qué bendición poder escuchar y poder disfrutar. Ustedes no me vieron, pero yo estaba apoyando con el micrófono ahí en un costado para bancar que no se desafinen, ¿no? Pero qué increíble, gracias por esta canción que describe nada más y nada menos que una verdad que creemos con todo nuestro corazón. Y gracias a esa fidelidad de Dios es que estamos acá, gracias a esa fidelidad que cada momento está sobre nuestras vidas. Hoy es un día especial, aunque todos los domingos disfrutamos de reuniones como estas, tanto a la mañana como a la noche, pero hoy queremos dar el mensaje de una manera diferente y lo queremos hacer a través de la presentación de un libro, y más que un libro,
de 3 libros, de una trilogía escrita por Lucas Leis. Yo acá tengo los 3 libros puestos en uno, que luego vos podés llevarte, e inclusive Lucas va a estar firmando allí en el hall, pero Lucas junto a Valeria, junto a la familia, son miembros del CFC, parte del equipo pastoral, pero también ha escrito 40 libros, ha sido director de editoriales de prestigio internacional, como Editorial Vida, Sonderban, especialidades juveniles, especialidades 625, y es una bendición que podamos disfrutar en esta noche la posibilidad que nos presente este último libro que, como recién mencioné, no es nada más y nada menos que 3 en 1, y nos vas a contar después. Bienvenido. Adelante, Lucas. Gracias. Ya lo disfrutamos. Muchas gracias. Tanto a la mañana, pero antes de que puedas comentarnos y hablar más específicamente de este último libro, para muchos que te están conociendo y que te van a conocer, saber un poquito dónde nace 40 libros, Lucas. O sea, una vida escribiendo. Yo ni sé cuándo pasó eso. ¿Viste? Pero 40 libros. Dios me ha sorprendido a mí primero. ¿Dónde nació ese amor por tantos libros? Creo Por que los en mi libros. niñez mis papás me inculcaron un amor por los libros. Mi mamá me insistía mucho con leer antes de irme a dormir y eso se convirtió en un hábito. No me podía ir a dormir casi sin leer. Y bueno, luego fui descubriendo que además de leer me gustaba escribir y bueno, aquí estamos. Aquí están. ¿Y cuál fue el primero? El primero se llamó No me metan en la bolsa, que es un libro para adolescentes que escribí hace un montón de años atrás. Muchos. ¿Cuántos leyeron ese libro o conocen de ese libro? Muy bien. Ok, tenés más de 40 y pico. Si levantaste la mano, pues tenés más de 40 y pico. ¿Cuántos años tenías vos? Hoy una mamá me dijo, yo leí este libro cuando tenía 16 años y ahora lo está leyendo mi hija de 16 años. ¿Eso fue un aliento o te diste vos? No, es lo que es. Fue hace más de 30 años que escribí ese libro. Claro, ¿cuánto tenías cuando Tengo escribiste? 52. Lo escribí a los 20. Ok, ese fue el primero. Sí. ¿Y el favorito? Eso es complicado porque para cualquier autor siempre el favorito es el último o el próximo. Pero además yo tengo un desafío, que es que he escrito libros para públicos muy diferentes. Así que tengo favoritos según distintas necesidades o facetas. Ok, entonces escribiste para familia, para Sí, líderes adolescentes. Para líderes, para pastores, para jóvenes, para adolescentes. Bueno, entonces recomendame o elegiste 3, una terna, de diferentes tópicos. Bueno, yo creo que todos los pastores debieran leer el libro Liderazgo Generacional, que Sí. es una investigación que me llevó muchos años, no es un libro inspiracional, sino que es el fruto de todo un estudio que fui haciendo a través de los años. Para todo público recomendaría Diferente, que es acerca de la santidad, y quizás para jóvenes viene David, aunque obviamente no puedo dejar de mencionar la trilogía. Bueno, este lo tenemos para que después lo puedan llevar. Sí. Esta mañana estuviste firmando, así que lo vas a hacer seguramente también después. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y Escribirlo. el primero salió en el 2022, Margen. El segundo salió el año pasado, en el 2023. Y el tercero acaba de salir, Influencia. Así que me ha llevado 3 años de trabajo esta trilogía y estoy muy agradecido a Dios de que me ha permitido trabajar en este material. El mensaje lo enfocamos en esta presentación. Así que adelante entonces, Lucas. Contanos un poquito más. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Feliz primavera! Bueno, qué gusto enorme poder estar con ustedes. Espero aquí la plataformita para apoyar mis cosas. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor y más que nada poder hacerlo en familia siempre es un placer. Y escribí esta trilogía tratando de combinar 2 conceptos que creo que hemos disasociado. Como dijo el pastor Gonzalo, además de publicar libros por ser autor, he publicado libros de otros autores. De hecho, tratando de hacer la cuenta, he publicado más de 1.500 libros a través de los años y de autores muy reconocidos como Max Lucado, o John Maxwell, o John MacArthur, Andy Stanley y muchos otros. Y he notado que solemos disasociar estos términos, liderazgo y espiritualidad. Usualmente hay libros que tratan acerca de la espiritualidad que lo que intentan es desarrollar una espiritualidad que tiene que ver con lo secreto, que tiene que ver con nuestra vida íntima. Y por otro lado están los libros de liderazgo, que muchas veces tienen ideas que tienen que ver con la empresa o el mercado, y usualmente están escritos desde lo posicional, pero sin prestarle atención al efecto tangible
que el liderazgo debe poder ejercer a través de una vida espiritual. Y yo creo que es necesario hacer una mejor simbiosis de ambos términos. Porque cuando uno revisa la palabra de Dios se da cuenta de que todos estamos llamados a liderar y por otro lado, todos estamos llamados a una relación de intimidad con el Señor que tiene consecuencias tangibles y concretas en las vidas de otras personas. Así que por eso fue que quise concatenar estos 3 libros en esta trilogía tratando de conectar estos términos. Y yo quiero responder 2 preguntas en esta mañana. La primera es, ¿por qué aseguro que la Biblia deja en claro de que todos estamos llamados al liderazgo? ¿Cómo nos aseguramos de ejercitar el liderazgo desde una visión bíblica y espiritual? ¿Listos? ¿Muy bien? ¿Todos trajeron sus neuronas? ¿Pensamos juntos en estos planteos? ¿Está bueno? Muy bien. La primera respuesta es que si somos parte de la iglesia, todos estamos llamados a hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Cuando hablamos de la iglesia, obviamente debemos considerar que la iglesia fue iniciada en ese suceso espectacular llamado el Pentecostés. Sin embargo, la iglesia tiene un precedente, que es la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Dios comienza con el llamado de Dios a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te bendeciré. Y esa es la parte que usualmente más nos gusta. Pero luego añade, para que seas de bendición. Y cuando uno se pone a considerar lo que nos revela la palabra de Dios, se da cuenta de que hay una simbiosis justamente en ser bendecidos con ser agentes de bendición. Y que cuando somos agentes de bendición es cuanto más bendecidos somos. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con estas palabras de Jesús a sus discípulos. Él les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, una montaña que no debe esconderse, porque no se enciende una lámpara para cubrirla. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Por tanto, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Jesús mira a los discípulos y les deja en claro, el llamado que yo les dejo es que ustedes traigan sabor a la vida de las personas. Y por otro lado, que destaquen lo que debe brillar y que echen fuera la oscuridad. Y ese es el llamado de todos y cada uno de aquellos que nos llamamos cristianos. Cuando consideramos esta idea, la podemos ensamblar perfectamente con lo que los diccionarios nos dicen acerca de qué es liderar. La Real Academia Española, por ejemplo, nos dice que liderar es dirigir o estar al frente de otra persona, grupo o competición. Y obviamente esta idea, este concepto, se alinea perfectamente con esas palabras de Jesús. Nuestra tarea es traer sabor a la vida de otras personas y guiarlas ni más ni menos que al Evangelio, que es la luz de Jesús. Cuando hoy miramos a nuestro alrededor, se hace evidente de que a nuestro alrededor, en el mundo contemporáneo, hay mucha corrupción, hay mucha oscuridad. Y por eso se hace necesario que cada uno de nosotros abracemos esta convocatoria divina. Nos toca liderar, nos toca servir. Y qué interesante es empezar a notar, ahora en un ratito vamos a ampliar esta idea, de que también hay una simbiosis inteligente en estos 2 términos. Porque el liderar al fin y al cabo tiene que ver con servir, y servir se hace mejor cuando lo hacemos desde la perspectiva del liderazgo. La verdad práctica es esta, que quien no entiende bien esta definición y esta conexión, ni sirve demasiado bien, ni lidera del todo bien. Cuando lideramos con un corazón de servicio, lo hacemos mejor. Y cuando servimos pensando en afectar la vida de otras personas, también lo hacemos mejor. Todos hemos sido llamados a generar bendición en la vida de otras personas. Y no hay mejor manera de ser bendecidos que justamente siendo de bendición. Así que vamos a la respuesta número 2. Porque todos ya tenemos influencia y debemos multiplicarla. Si vos sos papá,
estás liderando a tus hijos y también a tu esposa. Si sos mamá, también estás influyendo en tu esposo y estás influyendo en tus hijos. Y atención, si sos hijo, estás condicionando la historia y la trayectoria de tu familia también. Estás afectando las emociones, los sentimientos de tus papás también. Así que de alguna manera también estás liderando a tu familia y aún liderando a tus padres. Si sos empleado, afectás las decisiones de tu empleador. Y si sos empleador, también obviamente estás liderando a tus empleados. Todos tenemos algo de influencia. Cuando uno revisa justamente la literatura que trata el tema de liderazgo, se da cuenta de que muchas veces la definición más corta que se suele dar de liderar es justamente influenciar. Y obviamente es una buena definición. Sin embargo, los cristianos no podemos perder de vista un elemento fundamental, y es que no se reduce a compartir nuestra influencia con la vida de otros, nuestra tarea, sino que debemos influenciar a otros como en nuestro lugar lo hubiese hecho el mismo Jesús. Así que tenemos que otra vez revisar lo que nos enseña el texto bíblico. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3 al 8, que muchos historiadores dicen que era un viejo himno de la época que Pablo cita al escribirle su carta a la gente de Filipos. Y les dice estas palabras que son contraculturales y aún podríamos añadir contraintuitivas para nuestra definición popular, como hoy se entiende, es aquello que pensamos del liderazgo, de la influencia y aún de la espiritualidad. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que aunque era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad tomó la naturaleza de siervo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Y al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por si nunca te pusiste a pensar en esto, el paradigma del modelo de liderazgo de Jesús es el siguiente. Él no era un desconocido que llega a ser famoso, o alguien pobre que llega a ser rico, o alguien vulnerable que llega a ser poderoso. Él es el absolutamente opuesto, el totalmente otro, porque Él era el más rico, el más poderoso y el más famoso del universo, que decide nacer en un establo como un bebé indefenso para venir a servir a la humanidad. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús y por tanto es el paradigma que debemos abrazar cada uno de nosotros para influenciar a otros como lo hubiese hecho Jesús. Y el mismo Jesús habló de eso. Tenemos este otro texto en Mateo capítulo 20. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para a otros y dar su vida en rescate por muchos. En este texto tenemos presente esa simbiosis entre el liderazgo y el servicio y el liderazgo. Podemos ver allí en estas palabras de Jesús la danza y el romance que hacen estos dos términos. Pero hay otra cosa que quisiera destacar de este texto, y es que allí aparece la palabra líder. Y es importante entre nosotros notar eso, porque resulta que en el ámbito de la iglesia cristiana de los últimos años se ha instalado el mito de que los cristianos no debemos hablar de liderazgo porque la palabra líder no aparece en la Biblia. Pero ahí la tenemos. Entonces, ¿de dónde viene ese mito? Bueno, ese mito viene de que esa palabra no aparece en la versión más utilizada hoy de la palabra de Dios, que es la Reina Valera, y no cualquier Reina Valera, sino la versión de... Pero ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, ni que la escribió Reina o Valera, que no era una reina a la que le valía todo, sino que son dos apellidos de dos monjes sevillanos católicos que querían que el pueblo de España tuviera la Biblia en su propio idioma.
Casiodoro de Reina terminó su traducción en 1569 y Cipriano de Valera, más de 30 años después, corrigió un poquito el lenguaje porque de entrada se hizo consciente de que el lenguaje es un elemento fluido de la cultura que va mutando con el uso de la gente y que siempre tiene que ser revisado para lo que se quiso decir en el idioma original. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y un poquitín de arameo. Así que lo que tenemos en español es simplemente una traducción. Y gracias a Dios hoy tenemos distintas traducciones hechas por distintos traductores con distintos criterios y eso es algo maravilloso. Porque resulta que el español es una lengua que está viva. Los niños usan palabras con un sentido diferente a cómo usábamos esas mismas palabras hace unos años, ¿cierto? Nuestros abuelos dicen frases que a veces hoy ya no hacen el sentido que hacían hace unos años. ¿Por qué? Porque el español está vivo, está despierto y por eso es que tenemos distintas revisiones de las traducciones. De hecho, antes de 1960, la más usada era la Reina Valera de 1909. Y de hecho es bueno que sepas que en los primeros años, cuando salió la Reina Valera de 1960, tuvo resistencia. Porque la gente de los años anteriores creía que la verdadera y la válida era la de 1909. Quizás no te enteraste de eso porque esa gente obviamente ya se fue con el Señor. Pero esta es una historia vieja, ¿eh? Creemos que una versión es la sagrada porque es con la que nacimos y entonces creemos que es una cuestión de las palabras que aparecen en esa versión que a nosotros nos gusta. Pero no, la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, hoy tenemos traducciones y te cuento algo. La Reina Valera contemporánea, que es la última revisión aún de la Reina Valera, también tiene la palabra. Aquí está este texto. Dice: sin capitanes ni líderes respetables, sin consejeros ni artesanos ni oradores, unos jovencitos serán sus líderes, unos chiquillos serán sus gobernantes. Entre el pueblo unos a otros se harán violencia, amigos contra amigos, jóvenes contra ancianos, marginados contra poderosos. Esto es un texto fuerte. Y es muy interesante no solo porque utiliza la palabra líder y liderazgo, líderes, sino porque se refiere a un momento en la historia del pueblo de Israel en el que habían sido muy desobedientes y Dios los deja librados a sus consecuencias. Y lo que sucede es que emerge la consecuencia peor de sus malas decisiones, que es ausencia de buenos líderes. Es que los líderes afectamos nuestro entorno. Cuando entendemos que todos tenemos influencia, condicionamos lo que sucede a nuestro alrededor. Así que mis queridos, tengamos en claro que el concepto de liderazgo está por toda la Biblia. Según lo que encontramos en los diccionarios, el concepto está presente de Génesis hasta el Apocalipsis. Dios siempre ha llamado a distintas personas a liderar y siempre ha llamado a su pueblo a multiplicar su influencia. De hecho, el mismo Jesús también se refirió al reino de los cielos con esta idea de multiplicar las capacidades que Él puso en nuestras manos. En Mateo capítulo 25 leemos esta escena. Dice: el reino de los cielos, habla Jesús, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Y lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Sigue diciendo Jesús. Después de mucho tiempo el amo regresó y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Luego se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más.
El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pero vos te imaginás lo que viene ahora. Ahora leemos qué pasó con el tercero. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Pero mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. No es el tema de este mensaje, pero qué interesante de que este siervo que no fue fiel con lo que Dios le había dado, le echa la culpa a su amo, el cara dura. Interesante. Y luego termina la historia Jesús diciendo: entonces ordenó ese amo: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Porque a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada... La lección de esta escena, de esta historia que cuenta el mismo Jesús, es muy explícita. Dios quiere que multipliquemos lo que nos ha dado. Sea poco, sea mucho, lo que Él nos ha dado tenemos que multiplicarlo. Todos tenemos la posibilidad de ejercitar una mejor influencia en la vida de otras personas y ser premiados por el Señor con mayor influencia. O podemos descuidar esa influencia que Dios ya nos ha dado y no tener el premio de poder disfrutar de la provisión de Dios. Respuesta número 3. Porque es la manera más tangible de glorificar a Dios. Cuando revisamos la palabra de Dios se nos hace claro: Dios nos ha llamado al liderazgo, a la influencia, a todos aquellos que somos parte de su pueblo. Número 2, todos tenemos influencia y lo que nos toca es multiplicarla en el nombre de Jesús. Pero número 3, llegó la hora de tener en claro de que esta es justamente la manera más tangible que tenemos de glorificar el nombre del Señor. Hermanos amados, los ríos no beben su propia agua. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Y ni siquiera el sol brilla para sí mismo. De manera que vivir sirviendo a otros es un rasgo orgánico de la creación de Dios. Y es la razón visceral de por qué liderar es nuestro arte para glorificar a Dios. En el texto bíblico tenemos un escrito del apóstol Pablo que yo creo que es maravilloso porque habla de nuestro destino divino. En ese texto, desde el versículo 3 al 6, en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, Pablo dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y fuimos escogidos delante de Él como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad y para alabanza de su gloriosa gracia. ¡Wow! Esas son palabras realmente poderosas y maravillosas. Dios nos escogió para alabanza de su gloriosa gracia. Y yo sé, eso puede sonar un tantito religioso para algunos, así que es bueno traducirlo. Lo que eso quiere decir es que Dios te escogió y Dios te hizo para que el mundo, al ver tu vida, se dé cuenta que Él es bueno. Mira tus manos unos segundos. ¿Qué tenés en tus manos? Tenés dedos, uñas, ¿qué más? Alguno debe tener mugre ya. Tenés huellas digitales, y yo no sé si alguna vez pensaste en esto, huellas que nadie más tiene. Todos tenemos huellas digitales, huellas dactilares, pero ninguno tiene las mismas que las tuyas. Hoy hay 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. 8.000 millones de seres humanos caminamos por este planeta y ninguno tiene tus mismas huellas digitales. Vos ponés tu dedo en la tierra, en la arena o la arcilla, podés hacer una marca que nadie más la puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios te hizo especial. Porque Dios te hizo única. Vos tenés una historia, vos tenés capacidades, vos tenés habilidades, vos tenés aún debilidades que te permiten glorificar al Señor de una manera
que nadie más lo puede hacer. Y Dios te hizo para eso. Dale un aplauso a Dios por esa verdad. Le digo algo a los menores de 20 años que luego se lo van a tener que traducir a sus padres. Los menores de 20 años me van a entender. Hay por ahí algunos amigos de mis hijos. Dios no nos hizo para ser NPCs. Dios no te hizo para ser un personaje aleatorio. Dios te hizo para ser protagonista de una historia de fe. Dios no quiere que seas alguien que está aquí en este planeta de casualidad, simplemente sobreviviendo a las circunstancias. Dios te hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso escúchame bien. Dios no solamente puede hacer algo bueno con tu vida, sino que Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida. Porque tu vida tiene la capacidad de glorificar el nombre del Señor de una manera que nadie más lo puede hacer. Por eso es que Dios está de tu lado para que seas protagonista de una historia, de una vida que vale la pena ser vivida. Y mira lo que dice la Biblia acerca de cómo glorificamos a Dios. A cada persona, dice Romanos, Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. No finjan amar, amen de veras. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte del bien. Esto es adorar a Dios. Yo sé que hoy solemos pensar en esa palabra considerando que adoramos a Dios solamente cuando le cantamos canciones melancólicas en el templo. Y no me malentiendas. Cantarle al Señor canciones es maravilloso porque lleva nuestros pensamientos a su grandeza, a su bondad, a su misericordia. Pero atención, el acto de adoración no es para quedarnos allí, sino para que eso nos lleve a estas acciones de misericordia en la vida de otras personas también. Cuando ponemos nuestro corazón con afecto en Dios, el efecto es que llevamos a otras personas también a su presencia. Ayudamos a otras personas a percibir el toque y la bendición de Dios. Esto glorifica a Dios. Así que nuestra actitud debe ser accionar la presencia de Dios en la vida de otros. Así que vayamos entonces ahora a la segunda pregunta que dijimos que íbamos a responder. ¿Cómo nos aseguramos de hacer esto desde una visión bíblica y espiritual? Pero yo creo que lo primero es aprendiendo a autoliderarnos, a gestionar mejor nuestras capacidades. El primer libro de esta trilogía se llama Margen, porque todos necesitamos más espacio entre nosotros y nuestros límites y sobre todo espacios intencionales para trabajar en nuestro desarrollo. Usualmente los libros de liderazgo o de autoliderazgo suelen pensar mucho en la administración del tiempo. Pero yo creo que eso es algo limitado porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo cada día. Excepto el día que nacemos y el día que morimos, todos tenemos 24 horas. Lo que no tenemos todos por igual es la misma energía. Y aún nosotros mismos no tenemos la misma energía en las distintas etapas de la vida. Obviamente, cuando somos jóvenes, antes de los 25 años, tenemos nuestra mayor energía física y luego de a poquito va menguando y tenemos que ser muy intencionales en protegerla. Pero luego también tenemos energía mental y muchas veces consideramos, acorde a lo que nos enseña la cultura, que el aprendizaje es algo de la niñez y de la juventud y perdemos de vista que debiéramos seguir aprendiendo por el resto de nuestra vida. O en cuanto a las emociones, perdemos de vista de que envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Tiene que ver con la gestión de nuestras
emociones. Y ni hablar del aspecto espiritual. Siempre podemos conocer más de la revelación de Dios. Siempre podemos acercarnos más a su presencia, hacerla palpable en nuestra vida cotidianamente. Siempre podemos tener más de Dios. Así que el punto es que debemos ser intencionales en ampliar nuestra energía. Ahora, en la vida práctica usualmente no le prestamos demasiada atención a eso. De hecho, en el libro Margen escribo que muchas veces cuando somos inmaduros gastamos más dinero y tiempo y energía en vernos bien que en ser mejores. Porque vivimos en un mundo que nos empuja a cuidar las apariencias en vez de a desarrollar nuestra vida interior. Pero si queremos cuidar a otras personas y tener el mejor efecto positivo que podamos tener en otros, es indefectiblemente necesario que también aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos y permanezcamos creciendo. Cuando crecemos nosotros, ayudamos a otros a crecer. Cuando nosotros somos sanos, podemos ayudar a otros a ser sanos. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones sabias, esas decisiones sabias tienen consecuencias en nuestro entorno. Cuando nosotros prosperamos y crecemos y avanzamos, tenemos mayores posibilidades de ayudar a otras personas a prosperar, a crecer y avanzar. La segunda herramienta, idea, es poniendo a Dios en el trono. El segundo libro de esta trilogía se llama Oxígeno, porque obviamente sin oxígeno no podemos vivir y yo creo que todos necesitamos a Dios más de lo que sospechamos. Jesús dijo, yo soy la vida. En otras palabras, Él es el oxígeno para una vida espiritual. Por eso se hace fundamental que Dios tenga en nuestras vidas el mismo lugar que Él tiene en el universo. Él es el Dios creador del universo. Él está en el trono de la existencia. Sin embargo, nosotros nacemos con voluntad y tenemos la posibilidad de darle el trono o de tomarlo nosotros. Pero lo más sabio, lo más sano y lo más inteligente es siempre darle a Dios el trono de nuestras vidas. Hace unas semanas atrás estaba en nuestro devocional familiar contándole a mis hijitos una historia de mi niñez. Resulta que yo solía ir a unos campamentos cuando era niño, que son los campamentos del APEN, y siempre mi mamá preparaba mi bolso para ir a esos campamentos. Pero siempre me pasaba lo mismo. Cuando el campamento terminaba, a mí no me entraba nada en ese bolso. ¿Les pasó eso alguna vez? Trataba de meter las cosas hechas un bollo, no me entraban, terminaba pidiendo prestado algunas bolsas a ver si me entraba lo demás y siempre perdía algo. Y volví a mi casa y mi mamá siempre se enojaba de que algo había perdido porque no había podido meter todo de nuevo en el bolso. Pero resulta que un día me vinieron a buscar mis papás directamente al campamento y yo estaba ahí tratando de armar mi bolso y le dije a mi mamá, mamá, nunca me entra nada de todo lo que vos me metés en el bolso antes de los campamentos. Y mi mamá obviamente primero me dijo, bueno, tenés que doblarlo bien, lo estás tratando de meter todo hecho un bollo. Pero luego me dijo algo que me llamó un montón la atención y nunca me lo olvidé. Ella me dijo, y también tenés que pensar que lo más grande va primero. Porque cuando lo más grande lo pones primero, todo lo demás se ubica mejor. Es mucho más fácil que lo demás se ordene. Cuando ponemos lo más grande primero, todo lo demás se ordena mejor. Cuando ponemos primero a Dios en nuestras vidas, todo lo demás se ubica mejor. Cuando ponemos al más grande del universo, también en el trono de nuestra existencia, todo lo demás se ordena mejor en nuestra existencia. Dale a Dios un aplauso por eso. Y número 3, priorizando a las personas. Queridos, al fin y al cabo, liderar se trata de amar lo suficiente. Liderar se trata de amar. Si queremos influenciar a las otras personas para lograr que las otras personas puedan conocer más a Dios, puedan disfrutar la luz de Jesús, puedan tomar mejores decisiones y permanecer creciendo, la motivación correcta para que eso suceda es justamente el amor del Señor. Ahora vivimos una sociedad que no nos enseña eso. De hecho, se nos seduce a pensar lo opuesto.
Se nos insiste con que pensemos que la manera correcta de proceder en la vida es amar a las cosas en vez de a las personas. Muy interesante. Dios creó a las personas para ser amadas y a las cosas para ser usadas, pero la sociedad de consumo nos empuja a amar a las cosas y usar a las personas para conseguir más cosas. Y cuando funcionamos así, tarde o temprano, lastimamos a las personas y nos lastimamos a nosotros mismos. Somos egoístas en nuestro entorno y eso resiente nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que si queremos ser la clase de líderes que estamos necesitando ser en este tiempo, tenemos que darle nuestro corazón al Señor. Termino hablándole a dos tipos de personas en esta noche. Número uno, si nunca le entregaste tu vida a Dios, déjame repetirte esta idea. No hay nada más sabio, no hay nada más inteligente y no hay nada más sano que le des tu vida a Dios y que lo pongas primero. Eso no solamente va a ordenar tu vida, sino que va a ordenar tus relaciones. Va a cambiar tus motivaciones, te va a desintoxicar del egoísmo imperante en la sociedad popular y te va a ayudar a operar desde la dimensión y la intención del amor. Todos necesitamos a Dios, mucho más de lo que sospechamos. Número dos, le hablo a aquellos que estamos aquí, que somos cristianos hace unos años. Hermanos queridos, llegó la hora de abrazar nuestra responsabilidad de liderar. Escúchame bien esta idea. El conformismo y la mediocridad son lo contrario de la fe. Y cuidado, porque cuando se disfrazan de espiritualidad, son mezquinos con nuestras almas. Nos roban, nos asaltan, nos roban de vivir una vida con sentido, con propósito. Escúchame también esto. Yo no creo, porque no lo veo en la Biblia, de que existan personas sin propósito. Acorde a la revelación de Dios, no existen personas sin propósito en este mundo. Por eso es que tenemos que abrazar nuestra responsabilidad de liderar. Según la Biblia, todos hemos sido llamados a ser agentes de bendición en la vida de otros. Todos. Algunos lo ignoran. Quizás incluso algunos lo rechazan. Pero esto tiene que quedarnos en claro. No porque alguno de nosotros no tiene propósito. Hoy hay mucha depresión a nuestro alrededor, ¿cierto? Está avanzando. Y yo creo que muchas veces la gran causante de la depresión imperante es la falta de comprensión de que todos tenemos un destino divino, de que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Tu vida tiene un destino, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un llamado, que es esta responsabilidad de liderar. Grábate esta idea. Tu tierra prometida no es un lugar, no es un proyecto humano o una posesión. Es la revelación abundante de quién es Él, quién sos vos, y que tu destino es dejar una marca en el nombre de Jesús que nadie más puede dejar. ¿Estás listo? ¿Estás lista para eso? Tu matrimonio, tu paternidad, tu familia, tu carrera, tu empleo necesitan que abraces tu responsabilidad de liderazgo en el nombre de Jesús. Porque para eso fuiste creado. Porque para eso fuiste convocada desde tu nacimiento por el Dios que te conoce más de lo que vos te conoces a vos mismo. Dios nos escogió para alabanza de su gloriosa gracia. Pero nosotros tenemos la prerrogativa de abrazarlo o de rechazarlo, o de simplemente quedarnos en la ignorancia. Que esa no sea tu historia, porque tu historia tiene un propósito divino. Ponete de pie conmigo.
Llegó la hora de volver a tu empleo, a tu familia y a mirar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o aún a tus padres desde la perspectiva de Jesús. Dios te puso donde te puso para servir, para hacer una diferencia. Dios te puso donde te puso y te dio las relaciones que te dio para amar de manera incondicional. Y si hacemos eso, la iglesia va a ser la sal que trae el sabor del evangelio. La iglesia va a ser la luz que echa fuera la oscuridad y que destaca lo que debe brillar. Vuelvo a preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer eso? Vamos, iglesia. Nuestro mundo está necesitando que nos levantemos a vivir vidas con fe, abrazando nuestra responsabilidad de liderar. Dios te ha convocado a eso. Llegó tu hora de creerlo y de hacerlo. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. ¡Vamos, iglesia!